Ok, bueno, pues entonces vamos a... Prepárense, porque esto de fuego está tremendo. Yo decía la semana pasada, digo, no, tengo que estar bien empapada en esto de fuego, porque yo sé que Dios es fuego consumidor y quiero ver qué cosa es lo que consume y lo que no consume. Pero bueno, este, como decíamos, Dios es el fuego consumidor y Él es el varón de fuego. Todas las veces que el Señor aparecía en el Antiguo Testamento, tanto fue como en el monte Sinaí o cuando apareció en esa nube, en ese fuego, y Él hablaba del fuego desde la nube, es un principio en Dios, porque Él es ese fuego. Ahora bien, ese fuego no es un fuego que podemos decir que consume siempre, aunque una de las veces que el pueblo de Dios hizo algo indebido, él comenzó a, cuando el pueblo empezó a quejarse a oídos de Dios, entonces él comenzó a encendió parte del campamento y tuvo que Moisés orar, interceder para que parara el fuego porque se estaba consumiendo el campamento. Porque él responde fuego, es el Dios que responde fuego. Cuando Elías le dijo a aquella gente, el Dios que respondiera en fuego, ese es Dios. Y ellos no estaban muy familiarizados con el fuego ese que surgía, sino que ellos pues trataron de arrancar de sus dioses, ¿no? De su Baal y de su diosa Cera, ese fuego. Pero el único Dios que verdaderamente respondía en fuego era Dios. Y por esa razón respondió en fuego. Cuando yo miro aquí, por ejemplo, cuando Moisés en la zarza es algo inflamable. La zarza se quema fácil. El fuego de Dios quema solamente aquellas cosas que deben estar quemables, pero en este caso, cuando apareció Moisés con la zarza, realmente lo que representaba esa zarza era el mismo Moisés, la vida infructuosa que había llevado, 80 años tenía, 40 años tenía cuando él sintió el llamado de Dios de responder y de ser el libertador del pueblo, y cuando él falló porque actuó con su ímpetu, ¿no? Para defender a aquel israelita que era golpeado por aquel egipcio y mató al egipcio, pues echó a perderlo el plan de Dios. Bueno, eso es lo que creía. Y entonces su vida vino a ser miserable y su estima por el suelo, porque él, un nacimiento que tuvo tan increíble que él fue encontrado, o sea, fue echado en las aguas, sacado de las aguas. Le pusieron por nombre sacado, que quiere decir, Moisés quiere decir sacado de las aguas. Su vida estaba envuelta en episodios muy aventureros, ¿no? Porque él vino a ser un hijo adoptado de Faraón, de la hija de Faraón, nieto de Faraón, así de gratis. Y él sabía que su vida tenía un propósito, pero cuando él echó a perder ese propósito, pues fueron 40 años de pérdidas. Bueno, según para él fueron de pérdida, pero Dios nunca tiene pérdida, porque en el Señor no hay pérdida. Pero su vida se desestimó por completo. Entonces Dios quería enseñarle a él que precisamente ese fuego lo que iba a hacer es que él se sintiera atraído a, a conocer qué raro que ese fuego no quema. Y era fuego. Acostumbrado al fuego de los campos, porque déjeme decirle, hacia aquí en los campos acá, cuando hay sequía, se quema. Y eso es muy normal en los desiertos, en las zonas desérticas, de que haya mucho fuego, de buenas a primeras, comienza el fuego y no para, como pasa, por ejemplo, en los campos de California, como pasó el año pasado aquí, que se quemó muchas hectáreas por la sequía tan grande que hubo. Y para Moisés eso era común y corriente, ver el fuego quemando y deshaciendo, pero él veía que esa zarza no se deshacía. Y entonces eso lo motivó a él a acercarse. ¿Qué es lo que verdaderamente nos está motivando el Señor en su fuego? Por eso, cuando Él habla del fuego de su presencia, del fuego de su amor, es para que haya en nosotros el deseo, el instinto, ¿no? el responder a ese fuego. Y Moisés hizo algo tremendo, porque él pudo haberlo visto y haber seguido, pero él decía, ¿por qué no se quema la zarza? Eso no es normal. La zarza se tiene que quemar. Yo he visto quemarse árboles y zarzas más todavía. Y se acercó al fuego de Dios. Fue cuando entonces Dios le levantó la estima de él, porque entonces Dios le empezó a mostrar que aún tenía propósito con él. El fuego de Dios es algo que para traernos a él. Por eso habla del fuego de su amor, del fuego de su presencia.
y todo en el tabernáculo estaba movido en fuego, todo. Era ahí está, vemos el candelero de oro, los panes de la proposición tenía arriba también su pequeño fuego que también que se le ponía, estaba el altar del incienso, todo se movía en fuego. Afuera se veía el altar de bronce que también tenía que tener fuego siempre, continuamente. Entonces, todas las cosas de Dios eran así, en ese fuego. Y por esa razón el Señor comienza a mostrarnos que en el Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista dijo que el Señor ahora nos iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, y que el aventador estaba en su mano, que Él estaba listo para motivarnos a nosotros por el fuego de su Espíritu. Sabemos que el fuego representa el Espíritu Santo, porque cuando estaban aquellos en el aposento alto, lo que había en el corazón de ellos completamente podemos decir, desarrolló esa vida, y dice, lenguas de fuego fueron repartidas sobre ellos, a todos ellos, eran 120 personas con lenguas de fuego en su cabeza. No es casualidad que eso ocurrió, sino estaba mostrando el Señor el poder que iba a dar a ellos exactamente igual como lo tiene el Señor. Y se lo voy a dar por varios ejemplos aquí. Por ejemplo, aquí quiero que veamos aquí, en Segunda de Reyes, bueno, ustedes saben que Elías era el profeta del fuego. Este hombre sabía lo que era el fuego de Dios. Este hombre sabía que Dios respondía en fuego siempre. Y él se manejaba en eso. Por eso ahí vemos en Segunda de Reyes, quiero leerlo un momentito porque estos son capítulos en los cuales vemos el desarrollo de ese ministerio de fuego de Elías, que no está lejos del ministerio que el Señor está levantando en estos últimos tiempos. Así como en los días de Elías, así son los días que nosotros estamos viviendo ahora. Resultó que cuando muere Acab, ya ustedes saben, recuerden que era Acab, aquel rey horriblemente malo, horrible. En Segunda de Reyes, capítulo 1. Después que muere el rey Acab, surgió su hijo que era todavía peor. Era peor porque se agarró la herencia de la mamá, que era horrible, de Isabel y de Acab. Y ese desarrolló todavía una postura de adorar a sus dioses. Entonces le dio por adorar a Belcebú. ¿Se acuerdan? El dios de las moscas. Al dios de Acrón, que le llamaban. Y entonces, pues él tuvo un accidente, se cayó de no sé qué piso y estaba muy enfermo. Y él quería saber si se iba a morir. No era diferente como ahora, todo el mundo quiere saber si se muere o no se muere, ¿no? Pues decía, pues yo quiero saber si me voy a morir. Y vamos a leerlo. Voy a leer algunos versículos para que veamos cómo fue la actitud de Elías y la actitud de aquellos que reconocieron el fuego de Dios y tuvieron cuidado de que ese fuego no los consumiera, aunque Dios consumió a otra gente. Dice, después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y estando enfermo envió mensajero y les dijo, id y consultad a Belcebú, dios de Acrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová le habló al profeta, le dijo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros de este rey y diles así, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Belcebú, dios de Acrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Pues allí los mensajeros pues viraron para atrás y dijeron, óyeme, nos encontramos con un hombre allí y nos dijo estas palabras. ¿Cómo estaba vestido? Bueno, con una ropa de piel de camello. Ay, ese es Elías Tisbita, ese que había sido de aquel que paró la lluvia, aquel que mató a todos los profetas falsos, los de Baal. Era reconocido Elías como el terror de Israel. Dice, ay, ese Elías Tisbita. Bueno, mándalo a buscar, pero en una actitud para desaparecerlo del mapa. Esa era la actitud, pero quiero que leamos aquí. Bueno, ellos le respondieron, un varón tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con cinto de cuero. Entonces dijo, es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde estaba Elías Tisbita. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Dice, ajá,
si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma a todos. Y se quemaron los 50 del capitán. Bueno, el rey volvió a mandar otros 50. Y vamos a ver también la actitud. Eso es muy importante porque nosotros estamos enfrentando al varón ese de fuego, al Dios de fuego y al Dios de fuego consumidor. Entonces Elías dice, volvió el rey a enviar a otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Ah, sí, en esa actitud. Él respondió diciendo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió él y a sus 50. Bueno, ya había matado ya a 102. El fuego que había bajado del cielo. Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán, siempre miro yo que el número 3 representa el testimonio perfecto, ¿verdad? Se puso de rodillas, ¿verdad? Que ustedes saben que el profeta representaba el varón de Dios, o sea, el vidente, era la voz de Dios, era el que realmente traía el mensaje de Dios. Se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos, ni siquiera soldados, siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová le dijo a Elías, desciende con él. Es tan importante la actitud. Dice, nosotros no podemos presentarnos con esa altanería, con esa prepotencia. A veces veo gente que se presenta a Dios así como, hey, no, ¿qué es eso? Lo veo en la forma que realmente mueve el corazón de Dios. Dice, no tengas miedo de él, porque realmente para lo que lo querían era para apresarlo, porque Elías Tisbita era el terror de Israel. Y él lo sabía, el Espíritu de Dios lo sabía y respondía en fuego, porque esa era la actitud que ellos tenían. Y Elías era un hombre clave para ese tiempo. Era un hombre clave porque no tenía miedo a nada. No, él se presentaba siempre en la autoridad del Dios del fuego. Entonces se levantó y fue al rey y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, Dios de Cron, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Le trajo la misma palabra. Pudo haber, bueno, hay profetas aquí que se congraciaban con el rey y le decían lo que el rey quería oír, pero esa palabra no se cumplía, sino la palabra que Dios traía. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías, y reinó en su lugar, Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Ahí terminó, pero es interesante ver que el fuego de Dios no es fuego para destruir, sino que siempre cuando oímos hablar del fuego de Dios, la gente dice, uy, los juicios, es que va a venir juicio de Dios. Sí, nosotros sabemos que Dios es fuego consumidor, porque hasta inclusive en el libro de Hebreos lo dice, el que escribió el libro de Hebreos habla y dice que el Señor es fuego consumidor. Hebreos 12, 28 y 29 dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nosotros podemos ver que quizás en el Antiguo Testamento Dios era un Dios severo, así te lo pintan a veces. Dios era un Dios que no tenía clemencia, y no era así realmente. Él sabía, él dice, tendré misericordia al que tendré misericordia. Y el que no, él sabe lo que hace. En la sabiduría de Dios, él es perfecta. Y ahora estamos descubriendo lo que es ese fuego. Ese fuego consume lo que es consumable, ¿no? ¿Esa es la palabra? Consumible en nosotros. ¿Qué cosa? Madera, heno, hojarasca, eso es lo que quema. Y por esa razón todos estamos envueltos en este fuego. Por esa razón todos estamos descubriendo aquellas cosas que están en nuestros cielos, que tienen que funcionar como cielos,
Pero a veces hay cosas muy escondidas en nosotros que el Señor está quemando y está destruyendo, está acabando para bien de nosotros mismos, ¿sí? Y nosotros tenemos que ver a Dios desde ese punto de vista, desde ese aspecto. Él es el fuego consumidor, consume lo que debe ser consumido. Y el ejemplo lo vemos, por ejemplo, en Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego eran hombres que no tenían nada que se pudiera consumir en ellos. Ellos eran íntegros. Ellos habían decidido completamente no contaminarse con nada, ni la costumbre, ni las cosas que tenía Babilonia, que estaba envuelta en tantos dioses. Ellos decidieron no contaminarse. No se contaminaron. En ellos había una integridad tan grande que cuando ellos fueron llevados y condenados por causa de que no se postraron delante de un Dios gigantesco que hizo Nabucodonosor de oro, una altura increíble, 60 pies, ¿cómo se dice? Codos, una cosa increíble, era un monstruo. Y todos tenían que postrarse delante de ese Dios. Ellos dijeron, no, nosotros no vamos a hacer eso. Y el que no se postrara delante de ese Dios iba a ser echado en horno de fuego. Bueno, está bien. Ellos eso no tenían miedo, no tenían ni siquiera lo que a veces nosotros tenemos que, nos da miedo esto, nos da miedo aquello. Esos hombres que eran jóvenes tenían un corazón tan dispuesto y tan abierto para su Dios en medio de un cautiverio, porque ellos no estaban en el pueblo de Israel, ni estaban en el pueblo de Judá, estaban en un cautiverio, en el cautiverio en Babilonia. Entonces, ellos habían decidido algo que ellos juraron que ellos iban a cumplirlo. Y Dios les apoyó, Dios les dio la fuerza para eso. Si vamos a la historia que está en Daniel, ahí en Daniel, capítulo 3, verso 15, estos jóvenes, despojados de todo egoísmo, de todo interés personal, de toda posición que tenían, ellos estaban gobernando. Ellos habían sido preparados para gobernar allí en Babilonia, en diferentes penínsulas, o sea que tenían ellos estados, ¿no? Donde ellos tenían y ciudades. Ellos eran capacitados, pero nada de eso se les subió a la cabeza. No tenían orgullo ninguno, sino que ellos sabían que todo eso y todo ese privilegio había venido de Dios, a pesar de que ellos estaban cautivos. Ellos sabían que Dios les había guardado de todo. Ellos eran fieles a su Dios. Cuando ellos fueron llevados al horno de fuego, el horno se calentó 7 veces más. No era lo normal. Tanto fue así, se calentó ese horno, que aquellos hombres que echaron a Sadrach, Mesach y Abednego en aquel horno se quemaron, porque encendieron el horno más de lo que 7 veces más. A ellos los ataron, le pusieron sus turbantes, ahí está todo escrito así. Y cuando los echaron allí, el rey se asustó, porque veía 4 en vez de 3. Y que se paseaban. Porque mira, si yo estoy en el fuego, voy así, mira, ay. No, ellos se paseaban en medio del fuego, y en medio de ellos había un varón que parecía hijo de dioses, que se paseaba con ellos. Y ellos sabían que, pues, no, enseguida dice aquí que el rey, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, está en Daniel 3. Y un testimonio tremendo ese de estos jóvenes. En el 19, capítulo 3, 19, dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó
Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, sí, es verdad, rey. Él dijo, y aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Lo único que se quemó en ellos fue las ataduras, porque los metieron atados y salieron desatados. Fue lo único que tenían ellos inflamable en su vida, en medio de ese fuego. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. El fuego solo lo que hizo fue desatarlos. Y eso es realmente lo que es el fuego hoy de Dios está haciendo. Nos está desatando de muchas cosas que nosotros pues veníamos atados, porque el fuego de Dios lo que hace es purificar. El fuego de Dios lo que hace es mostrarte aquellas cosas que tienen que ser quitadas de ti, transforma, revela. Por eso Él nos dice que nos acerquemos al fuego de su presencia. Por eso cuando estamos en su presencia comenzamos a revelarse muchos pensamientos de nuestros corazones, comenzamos a desatarnos de enemistades, cosas que hay en nuestro corazón que han venido a través de años, y comenzamos a desatarnos, o el Señor nos revela soluciones a través de ese fuego. A Moisés lo capacitó completamente, porque Moisés, siendo como era y lo que había pasado, perdiendo de vista completamente la visión que Dios le había dado, como que le refrescó hasta la vista, ¿verdad? Como que le refrescó y comenzó él a tener un ánimo y levantó su estima para servirle a él. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy con ese fuego de su presencia. Por esa razón Él se está revelando ahora como el Dios del fuego, el fuego consumidor, que no encontramos aquí en Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eso está escrito en Hebreos, en este libro. Ahora bien, cuando nosotros vamos ahora al Antiguo Testamento y mirar más o menos ahí lo que la forma en que empezó a revelarse Dios al pueblo, primeramente con Moisés y después con el resto del pueblo. En Deuteronomio 4, verso 23, Moisés le comienza a decir a ellos que Dios es celoso, que Dios es un Dios celoso, que Él es fuego, y les está enseñando realmente cómo responder a este Dios. Ustedes saben que en la antigüedad, y todavía hay muchos lugares que tienen Dios para todo, Dios de la tormenta, Dios del fuego, Dios del mar, Dios de la de esto. Tienen dioses, bueno, solamente Babilonia, 2500 dioses, imagínense. Dios por todos. Los egipcios tenían el dios mosca, el dios. Todos los animales representaban un dios. Por eso Dios mandó todas esas plagas, dice, para desprestigiar los dioses egipcios. Tenía que desprestigiar a esos dioses. La diosa Apis, ¿acaso no hemos visto nosotros cuando vemos ahí en Geographic Magazine o lo vemos en noticieros o en documentales, como en la India los ratones no los matan? No, porque ellos creen que son quizás un abuelo, un tatarabuelo, un bisabuelo, no sé, como creen en eso. Y el otro día estábamos mirando uno que se me revolvió el estómago. En una cazuela así el hombre comiendo y como 10 ratas comiendo junto con él. Una cosa asquerosísima. Y ese lugar está inundado, infectado, pero tú ves las ratas paseando y todo el mundo de las ratas le pasan por arriba y ellos
ellos consideran que son seres humanos, pero en un nivel bajo. Eso está pasando en el siglo XXI. Eso es inconcebible. Que tiene la diosa Apis, no, la diosa que, por ejemplo, no, ninguna res, las vacas vienen y se comen las flores, andan por la calle y se sientan, ahí está en medio de la calle la gente esperando que se mueva la vaca, porque no puedes estorbarla, porque ellos tienen mucho respeto. No, ¿no se recuerdan la película Vuelta al Mundo 80 días que Cantinflas se puso a torear una y casi lo mata? Porque no, qué respeto se le tienen a un toro, una vaca, porque ellos consideran eso. Y eso lo estamos viendo ahorita. Entonces, este pueblo que venía cargado todavía con cosas así, recuerden que estaban en Egipto, donde estuvieron 430 años, donde se fueron mezclados en muchas creencias, como nos pasa a todos cuando nos metemos en otro país y comenzamos a adquirir más o menos formas y maneras, no en el aspecto espiritual, sino formas de comer. Por ejemplo, yo tacos no comía nunca. Mira, ¿viste? Estoy de Estados Unidos y como tacos. Y me encantan. Yo no sabía de flauta, no sabía de mole, nada. Yo no conocía nada de eso. Solamente lo conocí usted y ya entré en eso. Y no hace 400 años, es solamente 30 años que lo conozco. ¿Por qué? Pero, y mole, nada. No, yo no conocía nada de eso. Y poco a poco, ¿verdad? Uno se va mezclando sin uno darse cuenta, porque es así. Ahora imagínense 430 años en un país donde tenían dioses de todos colores habido y por haber. Ellos tenían que ir ahí al desierto, ahí encontrarse con el fuego de Dios para empezar a purificarse, para empezar a despejarse de todo eso y todas las creencias y todo lo que tenían. Por eso entonces le habla aquí en Deuteronomio 4, verso 23, cuando le dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. No te hagas figura ni nada. Ellos no permitían ni monumentos, fíjense. ¿Por qué? Porque la gente era dada a adorar eso. ¿Por qué razón? Vemos que a Moisés mismo cuando murió, Dios lo enterró. Si no lo estuvieran ahora un monumento de ellos, ahí estuvieran adorando. Sí, porque así es. El ser humano tiene esa tendencia, ¿verdad? Y por esta razón, le trae esta palabra también en Deuteronomio 9, le muestra cómo el Señor actúa cuando está con nosotros defendiendo nuestra causa. Él es fuego. Por eso Él te dice: mía es la venganza, yo pagaré. Y a veces nosotros nos adelantamos y queremos nosotros hacer la venganza. Mira, si vamos a ser sabios, vamos a ser sabios para eso también. Tuya es la venganza, hazlo. Y en este versículo me gustó mucho, está capítulo 9, del 1 al 3, dice: oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Porque a veces decimos: ay no, que va el Señor, el llamado que tú nos das es fuerte este último tiempo. Dice que Él se sienta a limpiar la plata y el oro. Eso es lo que está haciendo Dios ahora. Pasó mucho tiempo que el pueblo de Dios andaba como cada uno quería, a su manera. Pues realmente un conocimiento muy leve de Dios, un temor muy leve de Dios, porque se obedecía y a veces no se obedecía a Dios. Pero en los últimos tiempos, por eso dice: Él es como jabón de lavadores. Él viene a purificar la plata y el oro. Él viene a limpiar todas estas cosas. Y esto está pasando y está escrito por los profetas y está hablado ahí por el apóstol Pablo y todos aquellos, que en el último tiempo iba a ser así. Por eso dice que es importante que nosotros respondamos. Dice: Él irá delante de ti como fuego consumidor y los destruirá, y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Los destruirás enseguida. No tenemos enemigos ahora, un enemigo, pero los enemigos, ustedes saben que son los que vienen a
a molestar en nuestra mente, son los enemigos de nuestra mente. Y el Señor ha dicho que Él los extermina con su fuego. Entonces, Él lo está haciendo, Él está cambiando, Él está moviéndonos a todo su pueblo, lo estamos viendo en todas partes, que hay un mover de Dios de fuego, un mover de Dios de humillación, que la gente se está humillando diciendo, Dios, verdaderamente tú eres Dios, toma control de mi vida. Yo nunca había oído eso, tú tienes control de mi vida, esa expresión nosotros, no, yo tengo control de mi vida, ¿verdad? Antes, aunque éramos cristianos, nunca usábamos esas palabras, jamás, no, el control lo tengo yo, Dios, bueno, me ayuda un poco ahí, pero el control lo tengo yo. Y ahora nosotros decimos, Señor, tú tienes control de mi vida. Esas palabras, Dios no las había oído por mucho tiempo de su pueblo, como lo está viendo ahora. Eso lo está produciendo el fuego, porque el fuego nos lleva a eso, el fuego nos motiva. Ese es el fuego de Dios, el fuego, y eso lo está trayendo, y lo ha traído, y lo está trayendo el Espíritu Santo, que es el fuego que está en nosotros, es el fuego que se vio en esos 120, es el Espíritu de Dios, si le hacemos caso, si nos acercamos como hizo Moisés, se acercó a ver qué pasaba. Mucha gente no le hace caso a ese fuego, no está motivado por ese fuego, pero bueno. Aquí lo encontramos en Isaías 33, ahí ese me gustó mucho también. Hay mucho, pueden ahí buscar, pero yo busqué más o menos los que 33, del 13 en adelante. Del 13 en adelante. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Eso era increíble. ¿Quién puede habitar con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Esa es una pregunta hecha, pero vamos a ver la respuesta. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Mira, hermano, hay muchas profecías, podemos decir, es como que escondidas, ¿no? Que está hablando de este tiempo. ¿Quién habitará con las llamas de fuego? Aquel que hace justicia, aquel que busca realmente la justicia de Dios, aunque, como está diciendo Pablo, no todos podemos decir, no, somos íntegros, que lo hemos alcanzado. El apóstol Pablo decía, no que lo haya alcanzado, pero prosigo. Había una actitud de proseguir, Señor, no lo he alcanzado, pero quiero, lo anhelo, lo desea. Entonces ahí es donde el fuego de Dios comienza a trabajar, porque Él ve la disposición nuestra. Para Dios es muy importante la disposición, es muy importante, porque nunca Dios ha querido nada ni a regañadientes ni obligado. Dios no actúa así, el Señor no actúa. Recuerdan que Jesús mismo le dijo a los discípulos, ¿vosotros queréis iros? Cuando se le empezaron a ir los discípulos porque no entendían, la palabra era tan fuerte que ellos no digerían la palabra, empezaron a irse. Y ahí estaban los 12 ahí también mirando para arriba, que tampoco entendían. Sí, porque estaban ellos también perplejos. El Señor dice, ¿qué quiere? Que come mi carne y que beba mi sangre. Imagínate, si tú ves eso en lo natural, tú dices, esto es una locura. Si lo ves en lo espiritual, tú dices, oh, aleluya, gloria a Dios, qué lindo. Pero ellos no estaban tan capacitados para ver lo espiritual. Y entonces ellos se quedaron perplejos, pero había un peso de gloria en ellos tan grande, habían visto tantas cosas de Jesús que decían, no, este hombre tiene palabra de vida, no podemos digerir eso, ya lo digerimos. No, Señor, tú tienes palabra de vida, no te podemos dejar. ¿A quién iremos, Señor? Le dijo Pedro. Tú tienes palabra de vida. Y ahí se quedaron los 12 sin entender, pero ahí estaban los 12. ¿Por qué? Porque el fuego los consumía a ellos. Y entonces ellos decidieron realmente que el Señor les fuera explicando día a día, hablándole cerca de todas aquellas cosas que ellos no podían asimilar, no podían entender.
hasta que después nosotros vemos como ellos fueron llenos del Espíritu Santo y el fuego de Dios los capacitó. Ya después tú ves el apóstol Pedro escribiendo ahí una palabra tremenda. Después tú ves ahí como ellos se expresan de los milagros y de las maravillas de Dios y de las profecías y de tantas cosas que ellos han escrito. ¿Por qué? Porque el fuego comenzó a trabajar en ellos. Y ese es el deseo. Por eso dice que Él hace sus ministros llamas de fuego. Porque el hecho no es decir que vamos a estar junto al fuego, como dice el canto, hasta más cerquita donde el fuego arde, sino que dice, Él hace a sus ministros llamas de fuego. Él cuando habla de Juan el Bautista dice, Él era una antorcha encendida. Lo más que había en aquel tiempo para encender, tener una luz era una antorcha, un candelero. No había luz, ¿no? Eso era lo único que ellos usaban. Dice, Él era una antorcha encendida en medio de la oscuridad tan grande que había en el pueblo de Dios en aquel tiempo. Dice, y muchos se quisieron regocijar en su luz. Y efectivamente eran atraídos a Juan porque estaba trayendo una palabra precisa que les tocaba a ellos para ellos poder arrepentirse. Ellos se daban cuenta que había un peso en su corazón que no podían sacar. Y cuando Juan empezó a hablar, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado, ellos dijeron, esto es. Y se acercaban a esa luz. Pero el deseo del Señor realmente es que esa luz también esté en nosotros, para proyectar esa luz también. Porque Él lo dijo, yo soy la luz, pero vosotros sois la luz del mundo también. Él hace a sus ministros llamas de fuego. Estamos en un proceso pero para eso, como dice, tiene que consumirse lo que se tiene que consumir en nosotros. Es necesario que estemos pasando por este fuego que el Señor ha puesto delante de nosotros. Dice que, otro versículo más que tengo aquí. En Primera de Corintios, capítulo 3, verso 9. Vamos a ir un poquito aquí al Nuevo Testamento, porque siempre el fuego lo han comparado con el infierno. Dios es fuego, va a quemar y no, nosotros vamos a verlo en la calidad de la llama que purifica, el fuego purificador que nos capacita, que nos limpia. El fuego purifica todas aquellas cosas que deben ser, como por ejemplo el oro, la plata y todas aquellas cosas que vamos a leer aquí. Primera de Corintios 3, capítulo 3, verso del 9 al 17. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. No vamos a ser, somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego, por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si es heno, si es madera, se va a quemar. Mucha gente dice, no, yo tengo que servir al Señor, y a lo mejor está haciendo cosas que a Dios no le edifica, o no nos edifica, pero lo hace para quedar bien con Dios. Cuántas cosas, cuántas obras falsas que hacen tanta gente. El fuego lo va a probar todo. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, pues él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Queriendo decir que entra en el proyecto de Dios, ¿sí? Pero así como por el fuego, así como el Señor quemando y trayendo todas esas obras, quitando todo para limpiar y prepararlo. Eso es. Entonces inmediatamente dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? No, ya no estamos entendiendo eso. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bien, vamos a ver otro versículo que se encuentra en Primera de Pedro 1:7, que habla del fuego de la fe. La fe va a ser pasada por fuego. Primera de Pedro
1 al 7. Versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bien, aquí hay un principio aquí que me llamó la atención, se encuentra en Números 3, 31, 22. Eso está en la ley. Pero ¿sabes qué? Muchas de estas cosas de la ley enseña cosas espirituales para ponerlo nosotros en práctica, pero en lo espiritual. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver un momentico aquí lo que ellos hacían. Cuando ellos ganaban una guerra, ellos tenían que pasar por fuego, todo, para purificarlo. Números 31, del 21, al 24. El sacerdote Eleazar le dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá que purificarse. Y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Muchos estamos siendo pasados por esa agua también. Aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por las aguas no te anegarán. Está hablando también, estamos siendo probados en la palabra, estamos siendo probados realmente en diferentes proyectos de Dios en nuestras vidas. Y estamos teniendo un trato con Dios, estamos conscientes de eso. Yo creo que todos estamos conscientes que estamos aprendiendo, día a día estamos aprendiendo y estamos siendo probados. Después dice, además lavaréis vuestros vestidos, etcétera, etcétera, el séptimo día. Todo eso estaba hablando de las leyes que ellos cuando recibían, por ejemplo, el botín de una guerra, ellos tenían que purificar todo eso. No quiere decir con eso que el Señor pues nos adquirió a nosotros, pero sí nos compró y nos tiene que pasar por fuego. No somos el botín de una guerra, pero Él nos adquirió. Y entonces Él tiene que pasar todo por fuego. Dice, todo sacrificio será pasado por fuego y será salado también. Y encontramos todo esto en las leyes. Pero eso nos muestra cómo Dios estableció estas cosas tan en lo natural como ahora lo está haciendo en lo espiritual. Ahora estamos aprendiendo y decimos, caramba, ¿por qué tuve que pasar esta prueba? Porque te tenía que salir de ti todo resentimiento, toda falta de perdón, tantas cosas que venimos nosotros arrastrando, que pensamos que eso es parte de nuestra vida y eso son cosas que pesan y no nos dejan avanzar. Entonces tenemos que despojarnos, como dice, despojarnos de todo peso que nos asedia para poder seguir la carrera. Tú no puedes seguir la carrera con un bulto de arriba, porque no vas a poder. Entonces es necesario que nos despojemos de todo esto. Y el Señor está llamándole, en su fuego, nos está llamando la atención, nos estamos dando cuenta que hay cosas que tenemos que entregar. Porque dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, para que no todo se vaya al fuego. Porque a veces no es que vemos, sino que hay cosas que nos detienen a nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es cortar. Esto me está deteniendo, Señor, yo te entrego esto. ¿Qué tengo? Que no puedo yo avanzar en eso, que tengo un resentimiento muy grande, tengo un dolor, tengo esta situación, tengo una situación con un enemigo. Tienes que empezar a cortar, quitar aquellas cosas que te están impidiendo entrar, porque no puedes avanzar. Necesitamos ser despojados de todas estas cosas. Entonces el Señor siempre va a ir delante y va adelante como un fuego consumidor. Entonces, teniendo esa seguridad, nosotros podemos enfrentar cualquier cosa. Podemos enfrentar cualquier cosa. Por eso decía después el apóstol Pablo, porque ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos separará del amor del Señor. Porque Él había sido probado en todo. Él había sido probado en cuántas cosas realmente podemos nosotros ver que el apóstol Pablo fue probado en persecución, en que no lo entendían, en cuántas cosas podemos ver nosotros a él como un ejemplo, un muestrario de experiencia. Nosotros estamos en ese proyecto de Dios, somos colaboradores. Entonces Dios pone a sus colaboradores en función, pero a su manera.
¿verdad? Que cuando vamos a trabajar en alguna empresa, tenemos que unirnos a la forma y el patrón que ellos tienen, esa empresa. Esta es la forma que nosotros trabajamos. Aquí se entra a las 8 de la mañana, se sale a las 5 de la tarde, hay un break de 15 minutos y todo el mundo tiene que obedecer, quiera o no quiera. Y esto, y hay que hacer tantas cantidades, bueno, lo que le pongan a hacer, ¿no? Al día para poder llenar el requisito de este trabajo. Y uno se va a ese trabajo y uno cumple, no verás que cumple, porque si no te votan, ¿entiendes? Si no por las buenas, las malas, ¿no? Bueno, somos colaboradores de Él y entonces el Señor como patrón nuestro nos empieza a enseñar, pero nos enseña con amor, por supuesto, es diferente, pero nos enseña cómo hacer las cosas y de qué manera hacerlas. Entonces, y para eso Él usa este fuego, que es el fuego que purifica. Ahora, Jesús habló del fuego. Jesús habló del fuego, dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué? Si ya está encendido, Él vino a traer fuego. Juan, refiriéndose a Jesús, ahí lo encontramos en Mateo 3, verso 9. Dice, no penséis decir, está hablando de todos esos que eran los religiosos, los que se creían muy cerquita de Dios, pero estaban bien lejos de Dios. No penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego, para que se queme. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y de ese bautismo ya estamos ya conociendo cómo es ese bautismo. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La paja es lo que sobra siempre del trigo, ¿verdad? Que ellos lo queman después. Eso es lo que está sacando de nosotros. ¿Para qué? Para que lo que quede sea completamente preparado, limpio, dispuesto para lo que Él está haciendo, para esa obra que está haciendo. Entonces, todo lo que tiene que ser quemado, debe ser quemado. Así que Jesús habló de esto también. Pero ahí en Timoteo dice, aviva el fuego. Entonces, ¿cómo yo pongo a avivar el fuego? Tú sabes una de las cosas que aviva el fuego. Yo no sé si alguna vez ustedes tuvieron, bueno, sí, barbecue. ¿Sabes qué? Mi abuela hacía eso porque mi abuela tenía fogón de carbón. ¿No es cierto? Hay un de esos que hace y se aviva el fuego. El soplo de Dios. Ese es el soplo. El soplo está en nosotros. Él sopló, dice. Y Jesús también dijo, recibid el Espíritu, le hizo así a los discípulos. Y así como Dios también sopló sobre Adán y fue a Adán un ser viviente. Ese soplo está. O sea que nosotros no podemos esperar que Dios sople otra vez. Que Dios sople. No, ya el soplo está en nosotros. ¿Verdad? Hay una realidad de Dios en nosotros. Como decíamos, nosotros cuando hablamos soltamos aire. Tú pones tu mano y tú ves que tú estás echando aire. Porque el soplo está en nosotros. Ese aliento de vida que Dios ha puesto en nosotros. Y eso es lo que aviva. Y esa es la palabra que se le dio el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 de Timoteo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1. 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos ha dado ya. Nos ha dado.
No tenemos que esperar que venga del norte, del sur, un viento que me dé fuerza para tener dominio propio. Ya lo tenemos, pero tenemos que ponerlo a usar, tenemos que ponerlo en uso. Ese es avivar lo que está en nosotros, que ya está en nosotros. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Cómo avivó Moisés ese fuego de Dios? Yo dije, aquí, yo lo encontré aquí. No siendo indiferente, acercándose ahí al fuego. Acercándose. Él pudo haber sido indiferente. Hay gente que es indiferente. Mira, pueden ver a veces hasta un milagro y le encuentran siempre justificación. Ah, no, eso fue porque seguramente no se iba a morir. No, sí, hay gente así. Hay gente que puede ver el milagro más grande delante de él. No pasó en el testimonio ese del ciego. Allí, bueno, pero ¿quién te abrió los ojos? No, pero si ya les dije que vino, hizo lodo, saliva, no sé qué, pam, me dijo, ve y lávate y veo. No, pero ¿cómo lo hizo? Porque ellos querían una razón lógica. Y Dios hace cosas ilógicas. Para nosotros ilógicas. ¿Verdad? Porque vemos una persona muriendo y si Dios de buena primera le pone órganos nuevos y todo, y tú dices, ¿cómo puede ser esto? ¿Y cómo Dios hizo esto? ¿Qué barbaridad? Pues tiene que ser un milagro. Ayer estaba allá con Diana y llegó la enfermera que la recibió a ella en la tarde que llegó ella muriendo. Y estaba ella poniéndole el oxígeno, entonces le están poniendo para la flema. Sí. Y entonces yo le dije, ay, pero ahora que estoy hablando con ella, que quiero escucharla, ahora le pones eso, le digo a la enfermera. Y yo queriendo hablar con él, y que me le pone el aparato y dice, yo sé cómo estaba esta mujer. Esta mujer, yo estaba en emergencia cuando ella llegó y yo creí que se iba a morir. Esto es un milagro. Dijo aquella enfermera, esto es un milagro, porque yo creí que se iba a morir. Yo estaba allí, ella ayudó a poner el tubo y todas estas cosas que le hicieron a ella. Dice, yo pensé que ella no la hacía. Y mira qué bien está. Y ahí estaba Diana hablando por los codos, que sí, que no, y que no sé, y no sé por qué me pasó esto, y por qué me pasó esto, y hablando por los codos. Habló con ella por teléfono. Y tú dices, efectivamente, después de estar tanto inconsciente tantos días, y volver en sí, y reconocerte y todo, tú dices, wow. Ahora hay gente tan incrédula que ve eso como una cosa así muy natural, pero hay quien verdaderamente se acerca y dice, verdaderamente Dios actuó. No, eso es un milagro de Dios. Y le da gloria a Dios. Le da gloria a Dios porque dice, esto es un milagro de Dios. A ellos han dicho que todavía no le tocaba. No dice que es un milagro eso. Ajá, sí. Pero así es, así es. Pero ¿cómo avivó en Moisés esa llama? Porque en Moisés había un vacío, porque no había hecho lo que verdaderamente sabía para lo que él había sido llamado. Yo me imagino que esa mamá que lo crió fue la nodriza de él. Me imagino cómo lo crió, que le comenzó a decir, hijo, tú estás aquí en palacio, pero tú no eres de aquí. Tú eres israelita, mijito. Aquí tú estás por esto y por esto y por esto, y que iban a matar a todos los niños, y aquí tú estás, pero mira, así es nuestro Dios. Y le hablaba de Dios. Y le hablaba tenía que ser, porque para él, haber respondido a Dios, viendo esa llama, ese fuego, y tener en su corazón todavía ese deseo, es que su mamá, pues le comenzó a hablar, dice, enseña al niño su camino, su carrera, y aunque llegue al fin de ella, no se apartará de ella nunca. Y esos principios fueron puestos en él. Pero él, ¿qué tenía que hacer? Reaccionar. Y es lo que Dios le llamó la atención en ese fuego. Eso realmente para mí es avivar ese fuego. Avivar el fuego es decir, verdaderamente soy un colaborador de Dios. Soy templo del Espíritu Santo. ¿Qué estoy haciendo a favor de eso? Sí, soy casa de Dios. ¿Acaso nosotros no tenemos un proyecto de nuestra vida cuando nacemos y crecemos? Yo quiero estudiar. Tengo algo que me mueve a hacer un plan. ¿Cuánto una persona que realmente sabe que el Señor lo ha comprado, que lo ha adquirido, que lo ha levantado, lo ha salvado, lo ha sanado, le ha dado un mensaje de amor, hemos respondido y de buenas a primeras nos enquistamos? No, yo tengo que avivar ese fuego. Por eso le dice, avívalo. ¿Quién? Tú lo tienes que avivar. Tú lo tienes que avivar.
¿Cómo? Adorando a tu Dios, acercándote a Él, al fuego, hasta más cerquita al fuego, donde el fuego arde. Es como se aviva, ¿eh? Donde el soplo de Dios está ahí, ¿verdad? Ahora, yo estaba mirando aquí, en Lucas 12, y ya vamos casi que a terminar ya, en Lucas 12, en el verso 49, cuando Jesús dijo, el fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Dice, si ya se ha encendido, ya el fuego de Dios está encendido, ¿qué? ¿Y qué quiero si ya está encendido? Para eso vine, para traer fuego. Vine a traer fuego a la tierra. ¿Ustedes no creen si ese es el ministerio de Jesús? Que el Señor ahora se va a cruzar de brazos y decir, ay, mis hijos no, ay, mis hijos pobrecitos, vamos a esperar otra generación. Por 2000 años el Señor espera generación, dice generación tras generación. Pero esta última generación realmente se va a llevar esta sorpresa grande en este tiempo. Porque Dios está abriendo estas compuertas, estos sellos que están en nosotros, para entender todas estas cosas tremendas que han sido guardadas, para que hoy nosotros podamos entenderlas. Cuando hablamos ahí al mar de vidrio, que aparece en Apocalipsis, dice que está mezclado con fuego. El mar de vidrio está mezclado con fuego. Creo que el vidrio se hace con fuego, ¿verdad? Con soplo de fuego. Se hace el vidrio. Y dice, y ellos están sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Han vencido a la bestia, la naturaleza de acá, abajo, a la bestia y al número de su nombre, que es 666, número de hombre. Han vencido y están presentando un cántico en el cual ellos están usando el arpa porque es un cántico profético. Están mostrando ellos lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer, lo que el Señor está revelando para este último tiempo. Mucha gente no entiende que todavía las profecías no han cesado. No, el Señor sigue trayendo un aliento para este tiempo, levantando un pueblo. Cuando tú dices, somos los postreros, te miran arriba abajo y dices, ¿que tú has leído eso? Eso está en el Antiguo Testamento, no lo creen. Pero los postreros serán primero. Estamos llamados a ser parte de ese pueblo postrero. Y eso a mí me alienta, a mí me anima. Yo digo, Señor, estamos viendo algo glorioso que los profetas no pudieron realmente disfrutar como lo estamos disfrutando nosotros ahora. No hay tiempo que perder. Dice, ellos están sobre este mar de vidrio mezclado con fuego. Han sido preparados para este tiempo. Con las arpas siempre se usaba para profetizar. Era un instrumento de profecía. Todos tenían arpas, todos profetizaban, todos traían un mensaje de este último tiempo. Eso lo encontramos ahí, pero cuando vamos a hablar del tiempo en que el Señor va a comenzar, y está comenzando ya a desnudar lo que es el espíritu religioso Babilonia, porque tiene que desacreditar el espíritu religioso para traer la verdad en medio de nosotros, en medio de la tierra. Él dice que Él tiene que descubrir esa verdad. Y Dios se ha limitado a un cuerpo, a un pueblo, para que muestre su verdad. Porque puede poner un ángel en cada punta de la tierra, en los 4 cabos cardinales, ¿no? Y anunciar, aquí se hace esto. No, Dios así no lo ha decidido. Dios lo quiere hacer a través de un pueblo, a través de un cuerpo. Yo digo, como Dios se ha limitado tanto, es un pueblo de millones, ¿sabes? Un pueblo de miles. Pero Dios es así como Él está actuando, así como Él está obrando. ¿Por qué Dios lo hizo con uno solo? ¿Por qué lo hizo siendo Él venir a la tierra y por un hombre venir a abrir este panorama en medio de nosotros y traernos esta salvación tan grande a través de una sola persona? Él. Ahora lo está haciendo con un cuerpo de muchos miembros. Pero un cuerpo de muchos miembros que anhelen su fuego, que no vean el fuego de Él como algo aterrador. Va a venir el juicio de Dios y el fuego de Dios. No, el fuego de Dios nos purifica, lo necesitamos. Por eso cuando cantamos el fuego, había un canto que decía, manda fuego, Señor, manda. Yo decía, ay no, porque se va a acabar el mundo aquí. Yo no quería cantar eso, para mí que ser un canto. No, ese canto no lo canto. No me gustaba cuando en la iglesia cantaba ese corito. Decía, no, porque ahorita va a venir prueba por ese canto. Porque ese es el entendimiento que traíamos. Pero ahora
Sí, entendemos el canto que trajo Fran López, ¿verdad? Hazte más cerquita donde el fuego arde, donde Dios hace a su hombre, como dice el canto. Sí, no le tengas miedo al fuego, ni tampoco a las pruebas. Solo el fuego purificará a este hombre. Entonces el fuego lo vemos como algo, poder purificador, algo que viene a destruir lo que tiene que ser destruido. Madera, heno, hojarasca, cosas que tienen que quemarse, que se queman en una rapidez increíble. El último es, este tema es un tema extenso, pero eso solamente para que nosotros nos motivemos a seguir buscando. El fuego va a terminar con Babilonia, ¿sí? Va a terminar con todo lo que es el sistema religioso, el fuego de Dios. Ahí lo encontramos en Apocalipsis 18, verso 8. Por eso les digo, hermano, las profecías, todas las profecías están mostrando que todo sistema religioso se tiene que caer para que quede Él, para que quede lo perfecto, para que quede lo que es genuino. Entonces tiene que caer todo. Dice, bueno, cuando habla de sistema religioso, está hablando, el Señor habla como de la ramera, la que está en el lugar de, que está tomando el lugar de, el que ha bebido de todo lo que ha, pues, de las riquezas del reino. Dice, yo me he enriquecido. ¿Se ha enriquecido? Pues claro, el sistema religioso se ha enriquecido tremendamente. Ha mostrado pues un nivel que así como es, pero no se ha enriquecido espiritualmente. Y todo lo que se ha enriquecido naturalmente pasa. Dice, vamos a ver desde el 4, porque está hablando de la caída de Babilonia. Recuerdan que cuando se escribió esto en Apocalipsis, Babilonia no existía ya, había sido destruido, arrasada. Y ahora lo que queda en Babilonia son ruinas también. Allá Saddam Hussein trató de empezar a edificar para turismo. Y no, ahí está. ¿Por qué? Porque eso está mostrando un tipo, tipo. Y así como lo vemos destruido, así se destruye todo sistema religioso que no trae realmente al Hijo, no trae la vida del Hijo. Dice, ay, no sé dónde empezar, pero bueno. Sí, a ver. Bueno, es para poder empatar bien. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormentos y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, no soy viuda, no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de sus tormentos, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Está hablando realmente a través de ese fuego, donde Dios, como el Señor va a quemar todo lo que sobra, y todo lo que no es genuino, y todo lo que es verdadero, va a ser quemado. Entonces, por eso que dice, en una hora vendrá su ruina. Y después vemos aquí, contentos aquí en el verso 20, donde hay una exclamación, una alegría, un gozo, porque al fin Dios actuó en contra completamente de todo lo que era pues ficticio. Dios es un Dios real, verdadero, y odia, podemos decir así, aborrece todo lo que es ficticio, todo lo que aparenta ser de Él, pero que no es de Él. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada.
hay de Babilonia, bueno, pues eso es otro punto que es largo y tendido, pero vamos a terminar aquí en este fuego. Y ahora sí queremos fuego, ¿verdad? No, yo sé que siempre hemos entendido lo del fuego, realmente, y necesitamos ese fuego. Él es el fuego consumidor y nosotros somos esos ministros que somos llamados llamas de fuego. El fuego tiene que salir. Habla también de otro tipo de fuego cuando no estimamos la vida que Dios ha puesto en nosotros. Sí podemos nosotros inflamar la rueda de la creación y a través de ello lo que sale de nosotros puede perjudicar. Cuando no sale realmente como Dios manda. Entonces, por eso tenemos que también cuidar eso. Bueno, ese es otro punto. Entonces viene el nuevo hombre. Tenemos que vivir el nuevo hombre a través del fuego. Pues claro, el nuevo hombre, para eso el fuego. Sí, ya ha descubierto el lago de fuego, que es la muerte segunda. Sí. El lago de fuego de Apocalipsis. Es la muerte segunda. Tiene que morir todo, dice, hacer morir todo está en vosotros. Ahí aparece también, por eso les digo, este es un tema largo. Hacer morir en vosotros esto, y ahí habla de una serie de situaciones carnales que tienen que morir en nosotros, y nosotros somos los que decidimos que se mueran. Hacer morir nosotros. Yo quiero, esto no lo quiero. Yo renuncio. ¿Y cómo se puede hacer? Renunciando. Señor, yo renuncio a esto. Yo renuncio al temor, este miedo, renuncio a esta incredulidad, yo renuncio a esta condición, renuncio a este espíritu vengativo. Hay mucha gente que vive siempre vengándose, a ver, y son muy cristianos, pero siempre están buscando a ver cómo me la hace, me la paga, y que este y que lo otro. No, pero yo amo a Dios. Tantas cosas. Bueno, vamos a orar entonces, y como les digo, aquí mucha tela para cortar. Pero bueno, que aunque sean unas poquitas cosas que hemos recibido, pero el hombre nuevo. Señor, te damos gracias porque tú estás haciendo ese hombre nuevo. Y ese hombre nuevo que realmente tú viniste, Señor, a forjarlo en la persona de Jesucristo, Señor, que dejó establecida esta verdad y este principio, Señor. Tú no vas a parar hasta que esto sea hecho. Y nosotros sabemos que estamos en tus manos. Tú nos estás formando de nuevo. Señor, nosotros te cedemos, te damos a ti todo el derecho para que tú pongas todas estas cosas en el orden debido, Padre. Y nos enseñes y nos sigas motivando, Padre, porque necesitamos ser motivados. Sí, es mucho lo que hemos escuchado de tantas cosas del lago de fuego, tantas cosas que los hombres desviaron, aterrorizando a tu pueblo, pero hoy nos damos cuenta que estamos experimentando todas estas cosas para provecho del reino, para provecho, Señor, de este nuevo hombre. Te damos gracias, nosotros nos ponemos en tus manos completamente, Señor. Enséñanos, Padre, y aquello que no hemos podido digerir, permite que, Señor, día a día, estos sellos sigan abriéndose y podamos nosotros, Señor, ya no llorar tanto, sino entender que verdaderamente tú quieres revelarte a un pueblo que te ama con todo su corazón. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.